Y llegamos a la carta a los Efesios. Cuando leo esta carta, indudablemente vienen sobre mí muchas emociones, porque creo que esta era la carta que más le gustaba al padre Pablo Cárdenas Cantú meditar. Y yo aprendí mucho de este santo sacerdote. Yo te había dicho en otros videos de la introducción que la carta a los Corintios me gusta mucho porque Corintios es una comunidad que tiene muchos problemas y San Pablo, cuando trata de corregir esos problemas, tanto en la primera carta a los Corintios como la segunda, yo veo que es una carta muy pastoral, que incluso el día de hoy, de ahí vienen tantos temas que damos a los grupos de oración el día de hoy, de la carta a los Corintios. Pero la carta a los Efesios es totalmente diferente. En la carta a los Corintios y en la carta a los Gálatas, que ya hemos repasado, vemos muchos problemas y dificultades. En la carta que San Pablo escribe a los Efesios, pareciese que no hay realmente un problema de fondo, sino que esta carta está como que en otro nivel espiritual. Y eso es lo que la enriquece, lo que la hace diferente, lo que da una especie de novedad, de asombro, y que a pesar de que es muy breve, en realidad su mensaje es muy actual y muy profundo. Yo también puedo decir junto con el padre Pablo que esta es una de mis cartas favoritas, pero también a veces es un poco difícil el predicarla por lo mismo, porque ya requiere una especie de madurez. Si ya la leíste, cuando tengas tiempo, vuelve a leerla y con tranquilidad respira esa madurez espiritual, esa confianza que San Pablo tiene cuando está escribiendo esta carta. Nosotros sabemos que cuando San Pablo fue y evangelizó a los Efesios, podemos ver esta historia en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, pues fue una evangelización que pudiéramos decir muy efectiva. Mucha gente abrazó la fe y se convirtieron y crecieron mucho. Y ya después de varios años, ya San Pablo estando prisionero, es cuando escribe esta carta. Así que pudiéramos mencionar o pensar o tener una idea de que en dos aspectos hay mucha madurez. En la comunidad a los Efesios, como también mucha madurez en San Pablo, que ya es prácticamente una de sus últimas cartas que escribe. Así que va a cuidar muy bien las palabras y la forma en cómo va a hablar. Esta carta la podemos dividir en dos partes. La primera parte es como una exposición del Evangelio. Sí, nuevamente, San Pablo siempre va a señalar el Evangelio de Cristo. ¿Quién es Jesús? Pero en esta ocasión no está hablando de una manera un poquito temporal, sino que trasciende. Algo así como la diferencia que hay entre el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Juan, entre los evangelios sinópticos y el Evangelio de San Juan, que San Juan se remonta a otro nivel cuando está hablando y presentando a Jesús. Algo así sucede en esta carta. San Pablo empieza hablando en una especie de un poema, de un canto, en donde alaba a Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos y en la tierra. Es decir, es un canto de alabanza, pero en ese poema, en ese canto, se despliega, pudiéramos decir, el proyecto de Dios. Dios quiere desde el principio que fuéramos bendecidos, que estuviéramos unidos a su Hijo, que fuéramos parte de esta familia que ya había prometido a Abraham, pero esta familia va a trascender, ¿verdad? No una nación, no solamente un pequeño pueblo, sino a toda la humanidad. Ese es el plan de Dios, que toda la humanidad lo conozca a Él. Cuando empieza a desarrollar este evangelio o esta presentación que San Pablo hace, es no solamente de que conozcamos intelectualmente a Jesús, sino que lo lleva a un nivel muy práctico, que tengamos la experiencia, tú y yo, de ser el pueblo elegido, que tú y yo tengamos la experiencia del poder de Dios en nuestra vida, que podamos realmente saber, sentir y vivir que somos amados por Dios y parte de
cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y precisamente en esto es en lo que va a desarrollar más la segunda parte, que es nuestra historia. En la segunda parte, él va a poner un énfasis de que a pesar de que el evangelio es para todos y que Dios quiere salvar a todos, que Dios quiere tener una comunión de amistad con todos, pudiéramos decir con todos, busca Dios que seamos uno, que estemos unidos. Y pone un ejemplo muy bello, donde esta unidad hace que Cristo sea la cabeza y nosotros seamos su cuerpo, y nosotros estemos unidos a Cristo, quien es la cabeza. Esta unidad en Cristo y como una sola iglesia no significa uniformidad, sino somos muchos, pero diferentes carismas, ¿verdad? Un solo espíritu, un solo bautismo, pero son muchos los carismas que tenemos. Hay una diversificación en la iglesia, en los miembros. Y de ahí es donde va a hablar de que esta nueva iglesia, este nuevo pueblo, ¿verdad? Tiene esta imagen de somos piedras vivas en la construcción de un templo nuevo. Pero este templo nuevo, que es donde vamos a alabar a Dios, y recordemos todo lo que significa templo, ¿verdad? Fuimos creados para vivir y existir con Dios, así como un templo. Nuestro cuerpo ahora es para alabar a Dios, para honrarlo, y no solamente nuestro cuerpo, sino todos unidos formamos ese templo vivo, la nueva Jerusalén. Y aquí San Pablo va a empezar a hacer un énfasis entre despojarnos del hombre viejo, de las actitudes de alguien que no conoce a Cristo, que nunca ha tenido un encuentro con Dios, y revestirnos de las actitudes del hombre nuevo. Y va haciendo un contraste, ¿verdad? Por ejemplo, quítense, hablará él, quítense el vestido de la mentira, del enojo, del robo, del chisme. ¿Para qué? Para que nos pongamos el vestido de la verdad, de la paz, ¿verdad? Del ánimo, del perdón, de la honestidad, del dominio de sí mismo. Es decir, va mencionando la diferencia entre los que no son del pueblo de Dios. O nos recuerda, antes nosotros éramos así, pero hoy en Cristo se debe de notar una diferencia. Ahora, hay una parte en esta carta que es muy profunda, muy espiritual, porque San Pablo va a dar como algunas señales de alguien que vive esta nueva vida en Cristo. Y estas señales son, por ejemplo, que cantemos juntos, así lo menciona, un nuevo canto todos unidos. También que cantamos de manera privada, de manera personal, que estemos agradecidos y que estemos siempre tratando de servir a los demás. Esas son las señales de alguien que camina en el Espíritu. También en esta carta va a hablar o va a tratar de explicar lo que es la familia cristiana, el hogar cristiano, ¿verdad? La esposa y el esposo. Que la esposa, pudiéramos decir, léelo, porque decirlo muy rápido y muy breve podemos caer en un error. Pero habla de que la esposa sí sea obediente a su marido, así como la iglesia es obediente a Cristo. Y también le dice al marido, y tu marido tienes que amar a tu esposa así como Cristo ama a la iglesia, de tal manera que los dos están unidos en el amor, en el respeto. Y si los dos son cristianos, por supuesto que eso se tiene que dar de una manera totalmente espléndida, increíble. Ahora, San Pablo no se queda así como que hablando en las nubes, algo muy etéreo, como si fuera el ideal de la vida cristiana, no, sino que realmente lo pone en una base muy concreta y es muy realista, que incluso habla de un combate espiritual. ¿Te das cuenta que esta carta está realmente en otro nivel? No se queda en un nivel de abajo. Cuando San Pablo presenta el Evangelio, lo remonta a una vocación humana. Dios nos ha llamado desde el principio a que estemos bendecidos por Él, y va desarrollando todo esto, y al final hasta nos da la advertencia de que hay un combate espiritual. Tu enemigo no es alguien de carne y hueso, sino nuestro verdadero enemigo son huestes espirituales contra las cuales tenemos que luchar. Y ahí, en esta carta a los Efesios, ya en el capítulo 6, nos va a poner una analogía
de la vestidura de un soldado, ¿verdad? El casco de la salvación, el yelmo de la justicia, la palabra de Dios que es una espada, ¿verdad? De doble filo, ¿verdad? El yelmo que es como el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, las sandalias para proclamar el evangelio. Y va explicando un poco qué significa todo esto. Esta carta es muy apasionante, ¿verdad? Confieso que casi no la uso para predicar, pero sí la uso mucho para meditar, para leer, para analizar mi vida, para ver qué tanto estoy en sintonía y qué tanto me estoy abriendo a Dios. ¿Verdad? Las otras cartas, la de Corintios, la de Gálatas, esas sí hay que traerlas al dedillo para nuestros grupos y que ya podamos salir adelante de todos los conflictos que pudiéramos tener. Pero una vez que encuentras como un periodo de paz, un periodo de madurez espiritual, un periodo de tranquilidad donde ya entendemos que hay que amarnos unos a los otros y servirnos, que ya entendemos que la ley no es para vivirla de manera exterior, sino desde el interior, desde un encuentro con Jesús. Entonces leer esta carta, como anillo al dedo, porque nos va a hablar realmente del plan de Dios para nosotros e incluso nos habla de la realidad de quién es nuestro enemigo y cómo enfrentarlo. Así que te invito a que te animes, que leas esta carta, que sigamos orando unos por otros. Y recuerda, no se trata solamente de leer por leer. Ahorita estamos leyendo porque queremos empapar nuestra mente de la palabra de Dios para que muy posiblemente el año que entra empecemos a estudiar, ¿verdad? De una manera más detenida algunas de las cartas, textos bíblicos, conocer a Jesús, que ya nos decía San Jerónimo, que el desconocer la Escritura es desconocer a Jesús. Y mientras más conozcamos la Escritura, más lo conoceremos a Él. Así que en esta carta a los Efesios, realmente creo que es el ideal de la vida cristiana, el que realmente podamos vivir, crecer, disfrutar, ser un pueblo y abrazar todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que ánimo, sigo orando por ti y sigamos juntos perseverando. Que Dios te bendiga.